Hoy, en efectos secundarios de la quimioterapia, vamos a hablar de náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos inducidas por quimioterapia son uno de los efectos adversos más frecuentes de los tratamientos oncológicos. Se dan en hasta un 80% de los pacientes y pueden generar un deterioro en la calidad de vida e incluso pueden llevar al abandono de un tratamiento que puede ser potencialmente curativo. También se pueden relacionar con otros eventos adversos menos frecuentes como son la desnutrición, la anorexia, los trastornos metabólicos o también, por ejemplo, desgarros esofágicos o dehiscencia de algún tipo de herida. Al día de hoy no se conoce con exactitud cómo la quimioterapia causa o genera las náuseas y los vómitos inducidas por quimioterapia, pero sí se explica a través de dos grandes vías, una vía que se llama periférica y una vía central. La vía periférica se explica a partir de la presencia de la sustancia, de la droga, del agente quimioterápico a nivel intestinal, generaría daños en las células intestinales, liberando así serotonina y otros agentes neuroactivos que a través del estímulo de receptores de serotonina 5-HT3 produciría entonces una vía aferente, ¿no? Un reflejo para estimular finalmente el centro del vómito y que se produzca las náuseas y los vómitos inducidas por este agente. Y a su vez, por el otro lado, la vía central se explica a través de que la presencia misma del agente quimioterápico o de algún metabolito activo del mismo podría estimular directamente a nivel central, a nivel mesencefálico, el centro del vómito, y esto se hace a través de un neurotransmisor que se denomina sustancia P y la activación de los receptores correspondientes que se llaman NK1. Entonces, frente a la estimulación directa, podría generarse entonces las náuseas y los vómitos inducidas por el agente de quimioterapia. En cuanto al modo de presentación, reconocemos las náuseas y los vómitos agudas, que son aquellas que se producen dentro de las primeras 24 horas post-infusión y que en general el pico máximo suele suceder entre la hora y las 6 horas. Y también tenemos una forma de presentación tardía, que son las náuseas y los vómitos que se producen después de las primeras 24 horas de la infusión y cuyo pico máximo de incidencia suele ser entre las 48 y las 72 horas. También se reconoce una forma de presentación que se llama anticipatoria y es, obviamente, como dice su palabra, se dan náuseas y vómitos previas a la infusión. Y esto suele darse en pacientes que ya han presentado náuseas y vómitos por quimioterapia y han generado un tipo de circuito de condicionamiento, ¿no? Un circuito neuronal que hace que ante la probable exposición a la sustancia ya se le generen náuseas y vómitos. En cuanto a los factores predisponentes, podríamos nombrar el sexo, la edad, comorbilidades, el tipo y localización de tumor que estemos tratando, pero el factor predisponente más importante es el tipo de agente quimioterápico que vayamos a utilizar. Existe una clasificación muy útil y funcional que divide a los agentes quimioterápicos en 4 grandes grupos según el riesgo de emesis, es decir, según el riesgo que tengan de producir náuseas y vómitos. Así reconocemos a un grupo de muy alto riesgo o un grupo de alto riesgo, que son aquellos agentes que tienen más de un 90% de probabilidades de generar náuseas y vómitos. Dentro de este grupo, como drogas conocidas, reconocemos al cisplatino y a la combinación de doxorubicina y ciclofosfamida, que es una combinación que se utiliza muchísimo para el tratamiento del cáncer de mama. Luego tenemos un grupo de moderado riesgo, que son aquellos agentes que tienen entre un 30 a un 90% de probabilidades de generar náuseas y vómitos. Y dentro de este grupo tenemos como agentes más conocidos al carboplatino, al oxaliplatino y al irinotecano. Luego tenemos un grupo de bajo riesgo, que son aquellos agentes que tienen entre un 10 a un 30% de probabilidades de generar náuseas y vómitos. Y en este grupo encontramos agentes como
el pemetrexed, la gemcitabina, el 5-fluoruracilo y, por ejemplo, los taxanos, ¿no? Como el docetaxel, el paclitaxel. Y finalmente tenemos el último grupo, que es el grupo de riesgo mínimo, que son aquellos agentes que tienen menos de un 10% de probabilidades de generar náuseas y vómitos. Y en este grupo encontramos muchos anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el bevacizumab, o agentes de inmunoterapia, como el pembrolizumab, el nivolumab, y agentes de quimioterapia, como por ejemplo la bleomicina. Esta clasificación es muy importante y muy útil porque nos ayuda a elegir el tipo de tratamiento farmacológico preventivo que vamos a utilizar según cada caso. Así, para los agentes de alto riesgo, en general vamos a utilizar combinaciones de drogas antieméticas, en general 3 e incluso hasta 4 drogas, mientras que para los agentes de moderado o bajo riesgo, en general se utilizan combinaciones de 2 drogas e incluso para los agentes de bajo riesgo, una sola droga o a veces, por ejemplo, para los de mínimo, ninguna droga. Existen al día de hoy múltiples agentes farmacológicos y múltiples estrategias que podemos utilizar para el tratamiento tanto preventivo como de las náuseas y vómitos agudas y tardías. Entre los agentes más conocidos se encuentran, por ejemplo, los corticoides, que hoy en día aún no se sabe bien cómo actúa, pero se cree que podría tratar las náuseas y los vómitos a partir de disminuir la concentración de prostaglandinas a nivel mesencefálico. Como otra droga muy importante que utilizamos son los antagonistas de la sustancia P o los antagonistas del receptor NK1, como el aprepitant, el fosaprepitant u otras drogas de la familia. Otras drogas también muy importantes y de primera línea para el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia son los antagonistas de la serotonina, ¿sí? Como el ondansetron o otros fármacos de su familia. Y finalmente, otro fármaco muy utilizado y muy útil es un antipsicótico muy conocido que se llama olanzapina, que es antagonista de múltiples neurotransmisores, entre ellos la serotonina y la dopamina, que como estuvimos hablando antes, forman parte de la fisiopatología de estas náuseas y vómitos. También existen agentes de segunda línea, como los antagonistas dopaminérgicos puros, como la metoclopramida, y también se puede utilizar drogas como el cannabis o los cannabinoides, y también hay alguna experiencia o nivel de evidencia bajo con la utilización, por ejemplo, de jengibre. Muy bien, esto ha sido el video explicativo de náuseas y vómitos por quimioterapia. Espero que te sea de mucha utilidad. Si alguna vez hiciste quimioterapia y tuviste náuseas y vómitos y querés dejarme algún comentario sobre qué tratamiento hiciste, más que bienvenido y podemos charlar y comentar al respecto. Y obviamente nunca olvides de consultarlo con tu oncólogo de cabecera. Muchas gracias, un saludo.